Vivimos en un macromundo en el que todo tiene una forma definida, ocupa un espacio y se comporta de manera predecible. Estamos acostumbrados a que los materiales finos se desgarren, las cosas frágiles se rompan, el hielo se enfríe, las llamas ardan y el agua fluya hacia abajo. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, nos quedamos boquiabiertos. Durante siglos, los magos basaron su carrera en estos fenómenos inesperados. En 1983, el ilusionista más famoso de nuestro tiempo, David Copperfield, asombró al público haciendo desaparecer la Estatua de la Libertad. El efecto fue alucinante y, a día de hoy, es difícil saber exactamente cómo lo hizo. A través de su número, Copperfield consiguió sorprender al público desafiando nuestra comprensión de la realidad, haciendo que pareciera que la estatua realmente desaparecía. Sin embargo, intuitivamente, sabemos que la Estatua de la Libertad no se desvaneció en realidad. Simplemente el público no pudo verla por un momento. Pero ¿cree que puede haber algo asombroso y auténtico en nuestro mundo? ¿Algo que no implique trucos de magia? La respuesta es un sí rotundo. Y hoy serás testigo de verdaderas maravillas de primera mano, sin trucos. Prepárate para ver un líquido fluyendo hacia arriba, un barco flotando en un acuario sin una gota de agua, agua seca, hielo caliente y muchas más cosas insólitas y asombrosas. Sustancias que desafían las leyes de la física. Los me gusta apoyan a los videos y ayudan al algoritmo de YouTube a promover contenidos de alta calidad. Por favor, deja un pulgar hacia arriba para apoyar este video. Lo que estamos a punto de mostrarle no es una ilusión, y eso es lo más importante. Se trata de materiales y estructuras reales que existen de verdad y hasta David Copperfield envidiaría sus asombrosas propiedades. Algunas pueden parecerte imposibles, pero ten por seguro que todo es real y sigue estrictamente las leyes de la física. Está claro que en este mundo hay más de lo que parece. Con esto en mente, pasemos al primer objeto de nuestra colección. En algún momento, los expertos en nanotecnología llegaron a preguntarse qué pasaría si alinearas verticalmente muchos nanotubos de carbono y los apretaras unos contra otros. ¿Cómo se comportaría un material así? Los desarrolladores de Surrey Nanosystems fueron los primeros en dar con una respuesta práctica. Crearon Vantablack, la sustancia más oscura del mundo. Vantablack es un panal compuesto por millones de nanotubos de carbono. Sin embargo, a diferencia de los panales de abejas, sus celdas de carbono están vacías. Aunque esta estructura es bastante singular, su propiedad más importante es que absorbe casi por completo la radiación electromagnética. ¿Qué significa esto? Significa que es posible fabricar un avión que no refleje las señales de radar, una óptica sin deslumbramiento por luz difusa, algunos diseños nuevos y mucho más. ¿No ve las implicaciones? Para entender bien los efectos del Vantablack, imagina que estás en una habitación vacía con el techo, las paredes y el suelo cubiertos de Vantablack. La oscuridad y el vacío son absolutos. Enciendes una linterna, pero da igual. Mientras la linterna apunte hacia los lados, no ilumina nada y ni siquiera puedes ver su haz. Puede que veas tus manos y piernas si te apuntas directamente a ti mismo, pero aparte de eso no hay nada a tu alrededor, solo un vacío completamente negro. Si apuntas con la linterna hacia adelante y das un paso, te chocarás con una pared invisible. Eso es lo que significa una absorción del 99.965%. Debido a esta propiedad, vemos cualquier objeto con un revestimiento de este tipo como anomalías sombrías frente a otros objetos. Su absorción sin igual hace imposible distinguir los detalles, ver el relieve y la forma. Cualquier escultura recubierta de Vantablack se percibiría como una silueta bidimensional hecha de papel negro. Gracias a este efecto de cuerpo negro definitivo, Vantablack ya ha encontrado aplicaciones en la aviación, la fabricación de automóviles y, por supuesto, en el espacio.
Lo que acabas de presenciar es la extraña capacidad del Vantablack para ocultar la textura de un objeto, difuminando los límites entre realidad y ficción. A pesar de lo impresionante que pueda resultar, sujétate los calcetines porque estamos a punto de quitártelos. Todo esto parece sacado de una epopeya de ciencia ficción. Uno de los motivos más recurrentes en las películas sobre viajes en el tiempo y visitantes extraterrestres es la rápida cicatrización de las heridas y la regeneración del cuerpo. Por ahora siguen siendo ciencia ficción. Sin embargo, las pruebas reales sugieren que podríamos estar asistiendo a los albores de dicha tecnología. Estamos a punto de ver polímeros capaces de volver a unirse tras ser seccionados. Además, esta reintegración no implica la pérdida de las propiedades originales ni ninguna intervención externa. Conozca el PDMS-SS-IP-BNB, un polímero absolutamente único con un don innato para la autorreparación. Similar a los robots futuristas, este material puede repararse a sí mismo sin problemas tras una rotura, sin necesidad de adhesivos, soldaduras ni ningún otro truco. Desarrollado por científicos de la Universidad de Tianjin, este polímero elastomérico tiene una resistencia impresionante. Puede regenerarse incluso a bajas temperaturas, en agua dulce o salada, e incluso en un entorno químico agresivo. Aunque es demasiado pronto para hablar hoy de la regeneración instantánea de músculos y piel humanos, este nuevo polímero encontrará sin duda aplicaciones en robótica, aviación y automoción. Imagínese un coche capaz de autorreparar el revestimiento interno o un sofá de piel que arregle su tapicería por sí solo. Lo que es aún más impresionante es la capacidad de este polímero para transformarse en conductor, añadiendo indio y galio. Piensa en la electrónica autorreparable. ¿Qué pasaría si se rompiera un smartphone por la mitad y las dos mitades se unieran y fusionaran en cuestión de minutos, convirtiéndose en un smartphone completamente funcional? Las extraordinarias propiedades del PDMS-SS-IP-BNB llevan los logros científicos al terreno de la ciencia ficción. Aunque muchos materiales modernos nos asombran por sus capacidades, sabemos que su producción suele implicar procesos complicados y equipos sofisticados. Afortunadamente, hay algunas excepciones en las que incluso los procesos más sencillos pueden dar lugar a un supermaterial. El descubrimiento del grafeno es uno de esos raros momentos casi mágicos de la ciencia. Puede que le cueste creer que dos jóvenes licenciados de la Universidad Estatal de Moscú, equipados con cinta adhesiva barata, fueran los primeros en obtener grafeno y posteriormente incluso un premio Nobel. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. En 2004, Andrei Heim y Konstantin Novoselov intentaron separar el grafeno en capas individuales utilizando cinta adhesiva. Tras múltiples exfoliaciones con cinta adhesiva, obtuvieron una capa de solo un átomo de grosor que se podía ver a simple vista. Se trataba de la primera pieza de grafeno. Investigaciones posteriores revelaron una plétora de propiedades únicas del grafeno. Resulta que es un excelente conductor de la electricidad y el calor, y se podrían modificar sus propiedades alterando la forma de la lámina o el sustrato, lo que significa una plétora aún mayor de posibles usos. Además, al ser 100 veces más resistente que el acero, el grafeno es el material más fino y fuerte del mundo. Esto suena impensable, ¿verdad? ¿Necesitas un ejemplo extravagante de sus propiedades? Aquí tienes uno. Una hamaca de grafeno de 1 metro cuadrado puede soportar a un gato grande de más de 4 kilos y, sin embargo, pesaría menos que uno de sus bigotes. A modo de comparación, un trozo de papel del mismo tamaño sería 100,000 veces más pesado. Dadas estas propiedades únicas, no cabe duda de que el grafeno revolucionaría la producción de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos, sensores químicos, nanocompuestos y sistemas de almacenamiento de energía. Este capítulo trata de los plásticos. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si pisas un vaso de plástico? Seguramente habrás visualizado un vaso aplastado, ¿verdad? Así sería.
a menos que el vaso estuviera fabricado o recubierto con Line-X. ¿Le cuesta creerlo? Pues bien, mire cómo un peso pesado se pone de pie sobre estos vasos. No es fácil aplastar una copa de este tipo, puede resistir aún más, y ni siquiera es necesario que la copa esté totalmente hecha de Line-X, bastaría un fino revestimiento en la superficie. Line-X es un revestimiento protector en spray especialmente duradero, fabricado con poliuretano de 2 componentes. Además de su resistencia, ofrece una gran adherencia, resistencia química y resistencia a la abrasión. Line-X puede proteger por completo prácticamente cualquier superficie. Puede sonar descabellado, pero incluso los golpes de hacha más fuertes dejarían marcas casi invisibles en un capó de coche recubierto con Line-X, y el recubrimiento seguiría intacto. Los materiales de poliuretano de Line-X se aplican mediante equipos industriales especializados a alta presión. El material pulverizado se solidifica en 3 a 6 segundos. Su corto tiempo de curado permite aplicar múltiples capas de Line-X sin goteos ni corridas, en cualquier espesor deseado. Los nuevos materiales revolucionarios nunca dejan de sorprendernos con lo que antes se consideraba imposible. En otras palabras, cada nueva tecnología nos sorprende por su novedad, y la nanotecnología ocupa un lugar especial en este sentido. La mayoría de la gente cree que el prefijo nano implica algo ultramoderno. A muchos les costaría creer que uno de los nanomateriales más asombrosos se creó hace casi 100 años. Sin embargo, es cierto, y este material se conoce como aerogel. En los lejanos años 30, el químico estadounidense Samuel Stephens Kistler estaba obsesionado con una idea única: conservar solo la estructura de un gel de silicato, sustituyendo su parte líquida por aire. Mediante un método ingenioso y bastante complejo, Kistler lo consiguió. Así, en 1931, presentó al mundo el aerogel, un material con unas propiedades asombrosas. El aerogel consiste en una nanored tridimensional con un entramado de partículas de un tamaño de entre 3 y 5 nanómetros y células de hasta 100 nanómetros. Como habrá adivinado, las celdas están rellenas de aire, que constituye el 99% del aerogel. Esta estructura hace que el material sea extremadamente ligero y un sólido aislante. Se puede sostener fácilmente 1 metro cúbico de aerogel con el brazo extendido, y una capa de 1 milímetro de grosor nos protegería de un lanzallamas, y ni siquiera hace falta aerogel puro para protegerse de un lanzallamas o de cualquier llama. Basta con reforzar la fibra de vidrio con trozos de este material. Observa con asombro cómo esta persona apoya la palma de la mano contra la pared hecha de este compuesto, a pesar de que un lanzallamas de gas apunta al otro lado. Las asombrosas propiedades del aerogel le han valido 15 entradas en el libro de los récords Guinness. Hay que reconocer que es impresionante, teniendo en cuenta que el material se descubrió hace 100 años. Ya conoces las capacidades del grafeno y acabas de ver el aerogel en acción. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué obtendrían si intentaran fabricar aerogel con grafeno? Parece bastante tentador combinar la resistencia del grafeno y la ligereza del aerogel en un solo material. Los expertos chinos ya tienen una respuesta práctica a esta pregunta. Han creado el material sólido más ligero del mundo, el aerogel de grafeno, con una densidad de solo 0,16 miligramos por centímetro cúbico. Su variación llena de vacío es 7,5 veces más ligera que el aire. Sin aire en sus poros, el material simplemente flotaría. Sin embargo, antes de imaginar una locura como una casa voladora, hay que tener en cuenta algunas cosas. Aunque la idea de los ladrillos ultraligeros parezca increíble, el aerogel de grafeno relleno de vacío absorbe rápidamente el aire y el vapor de agua, lo que lo hace más pesado que el aire. Además, está el reto de mejorar la integridad estructural de los ladrillos de aerogel de grafeno. Esta investigación está en curso y ya se han obtenido algunas muestras prototipo con propiedades prometedoras. Aunque son más pesados que el aire, su relación peso-resistencia supera la de cualquier material conocido. Recientemente se ha producido un gran avance en este campo. Resulta que se puede imprimir una matriz tridimensional de grafeno en una impresora 3D especial utilizando tintas de carbono únicas. Estos aerogeles de grafeno impresos en 3D tienen propiedades
propiedades mejoradas que revolucionarán la catálisis, la desalinización y la tecnología de filtración y separación. Se verán avances en todos los campos que requieran grandes superficies, baja densidad, alta rigidez mecánica y porosidad específica. Este nuevo material es tan único que ahora mismo resulta difícil imaginar todo el espectro de sus posibles aplicaciones. Las propiedades únicas no son lo único que puede sorprendernos cuando se trata de nuevos materiales. Algunos pueden sorprendernos solo con su historia. Por ejemplo, la historia de Starlight es tan extraña que bien podría titularse Los 3 misterios de Maurice Ward. Misterio número 1. Un peluquero cualquiera creó Starlight, un polímero con unas propiedades de aislamiento térmico inigualables en condiciones caseras. No hay más que ver cómo un huevo de gallina crudo recubierto con una fina capa de Starlight se mantiene fresco, incluso expuesto a un soplete. Pero créame, esto va mucho más allá de la conservación de huevos. Uno podría recubrir una mano con una fina capa de Starlight, sumergirla en acero fundido y seguir sin sentir nada. Starlight protege eficazmente los objetos contra las altas temperaturas. Además, a diferencia de los materiales tradicionales como el amianto, solo se necesita una fina capa. Otra cosa importante es que Starlight se aplica simplemente a la superficie. No hace falta pegarlo ni utilizar ninguna estructura de fijación especial. Hay que admitir que este material es indispensable para la exploración espacial, la aviación, la industria energética, etc. Esto nos lleva al segundo misterio de Maurice Ward. Por razones poco claras, el químico aficionado nunca reveló su secreto, ni los miembros del Ministerio de Defensa del Reino Unido pudieron llegar a un acuerdo con él. Maurice Ward nunca vendió la tecnología a Starlight. Él pudo haberse hecho rico y famoso fácilmente, pero eligió vivir a su manera. El secreto permaneció sellado y se lo llevó a la tumba. Ahora te preguntarás, vale, eso es realmente intrigante, pero ¿qué pasa con el tercer misterio? Bueno, ahí va. El público supo de la existencia de Starlight en 1993. El inventor falleció en 2011. En 2013, ThermaShield compró todos los derechos relacionados con Starlight a la familia de Ward. Avanzamos rápidamente 2 décadas y, sin embargo, nadie, ni siquiera ThermaShield o los laboratorios de la NASA, han conseguido replicar el éxito de Maurice Ward. Todavía no hay ningún producto comercial disponible. Y este es el tercer misterio. Esperamos que algún día la ciencia lo desvele y veamos diversas aplicaciones de Starlight. A pesar de todas sus asombrosas propiedades, el centro de atención de nuestro capítulo anterior, Starlight, no pudo deslumbrar a nadie con efectos externos. Sin embargo, el nitinol, que cambia de forma, es una historia totalmente diferente. Solo hay que ver cómo se transforma. Un clip de nitinol puede doblarse o arrugarse, pero una vez que se calienta ligeramente a unos 40 grados Celsius, el alambre destrozado recupera su forma original de clip. Es fascinante. Un experimento con un muelle de nitinol no es menos espectacular. Una vez estirado o arrugado, se vuelve recto y elástico cuando se calienta. Esta aleación de níquel y titanio puede recordar su forma y recuperarla cuando se expone al calor. ¿Se pregunta cómo ocurre? Deje que se lo contemos. Lo primero que debe saber es que no hay nanoelectrónica implicada. La aleación tiene 2 estructuras, austenita y martensita. Durante la deformación, la austenita se transforma en martensita en los puntos de flexión. Cuando se expone al calor, se produce la transición inversa, con lo que el metal recupera su estructura original. Ahora bien, el verdadero secreto de nitinol es que su memoria puede borrarse por completo calentando la aleación a 500 grados Celsius. La memoria termomecánica del nitinol ya ha resuelto problemas en múltiples campos como la medicina, la industria aeroespacial y la aviación. En medicina, los fijadores de nitinol se aplican para conectar y enderezar piezas óseas rotas. Las espirales de nitinol restauran el diámetro de los vasos dañados. En odontología, los arcos de nitinol han revolucionado la corrección de la mordida.
nada. En tecnología espacial, el nitinol produce juntas termomecánicas autosellantes, granjas metálicas autoenderezantes, así como antenas telescópicas y parabólicas. En aviación, la memoria del nitinol se ha utilizado para dispositivos de admisión de aire de geometría variable y dentados en el borde de la tobera, o sus misteriosos cambios de forma. Pero aquí, el propio nombre de la sustancia nos detiene en seco. Agua seca 3M. Suena cuanto menos contradictorio, ya que el agua no puede ser seca, pero en realidad no hay contradicción. El agua seca es en realidad perfluoro, 2-metil-3-pentanona, que tiene exactamente el mismo aspecto que el agua, pero unas propiedades completamente distintas. A diferencia del agua normal, nada se moja en el agua seca, ni siquiera el algodón. La sustancia simplemente se desprende de una servilleta de papel, dejándola completamente seca. Con este tipo de agua se puede caminar fácilmente entre las gotas de lluvia. Es un juego de palabras, pero también es difícil disolver algo en ella. Por ejemplo, no se mezcla con el alcohol. Los dos líquidos se separan instantáneamente dejando una clara demarcación. Ahora sabemos que el agua seca no es realmente agua, no es potable y no se puede limpiar nada con ella. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla? El agua seca es un excelente aislante. Puedes sumergir un portátil en un acuario de agua seca y el aparato seguirá funcionando. No hay problemas con el teclado. El agua seca hierve a unos 50 grados centígrados y se evapora rápidamente sin dejar rastro. Naturalmente, es perfecta para extinguir incendios en salas de servidores, archivos y museos. La electrónica permanecerá intacta. Los documentos y cuadros no se mojarán. El agua seca es bastante fascinante, pero no es el único líquido que puede sorprenderte. Observa atentamente cómo se comporta un líquido ferromagnético. Se trata sin duda de una de las imágenes más hipnotizantes que puedes ver hoy en día. Parece como si su interacción con imanes cilíndricos y esféricos estuviera sacada directamente de un mundo de ciencia ficción e inteligencia extraterrestre. Las formas tridimensionales, matemáticamente precisas pero desconocidas, que se forman cuando el líquido entra en contacto con superficies helicoidales son especialmente fascinantes. Los efectos visuales dinámicos, con superficies que aparecen y desaparecen todo el tiempo, son un verdadero placer para la vista. Naturalmente, uno empieza a preguntarse cómo funciona todo esto y por qué ocurre. La respuesta es más fácil de lo que parece. En 1963, Steve Papel, empleado de la NASA, intentaba resolver el problema del suministro de combustible líquido en gravedad cero. Se añadieron nanopartículas de hierro al combustible, junto con una pequeña cantidad de tensioactivos para evitar la formación de grumos. A continuación, se utilizó un imán para arrastrar las partículas y por consiguiente el combustible hasta el punto deseado. Ya está. Era el primer líquido ferromagnético. Ahora ya sabe que este tipo de líquidos no son solo para aparentar. Los fluidos ferromagnéticos tienen aplicaciones en óptica y electrónica, así como en las suspensiones adaptativas de los supercoches. Hay muchos experimentos maravillosos que implican efectos magnéticos. Los videos relacionados con imanes se han convertido en algo habitual últimamente, y en su mayoría tienen que ver con metales. Todo el mundo sabe lo difícil que es colocar un imán sobre otro para que flote en el aire sin deslizarse. Conseguirlo manualmente es prácticamente imposible debido a la forma del campo magnético. Sin embargo, puede conseguirlo fácilmente con una placa de grafito. Además, la placa sigue levitando aunque se la empuje en cualquier dirección. Lo que vemos aquí es una levitación estable sin trucos, pero ¿cómo funciona? El secreto está en el material de la placa. No se trata de grafito ordinario, sino de grafito pirolítico, una sustancia diamagnética extremadamente fuerte. Su susceptibilidad magnética es casi 40 veces mayor que la del bismuto, el mejor material diamagnético natural. Cuando se expone a un campo magnético externo, el grafito pirolítico genera su propio campo magnético, orientando en dirección opuesta al primero. La intensidad de este campo inherente depende de la intensidad del campo externo y de las propiedades del material.
Debido a las cualidades únicas del grafito pirolítico, la fuerza magnética generada puede contrarrestar la fuerza de la gravedad. Como resultado, cuando es repelida por el campo magnético externo, una placa de este material puede flotar incluso por encima de un imán permanente normal, no superconductor. A menudo se necesita un imán potente para mostrar las extraordinarias propiedades de los materiales. Sin embargo, en el caso del galio, se puede prescindir de él. Todo lo que necesitas es aproximadamente 1 centímetro cúbico de galio, un par de cucharadas soperas de ácido sulfúrico caliente y una cantidad igual de dicromato potásico. Personalmente, usar un imán me parece más fácil, pero procedamos con nuestro experimento de todos modos. Introduce ácido en una placa Petri con galio y observa cómo se contrae la gotita de metal. Si luego añades un poco de dicromato potásico, el metal empezará a pulsar de una forma extraña. El galio se contrae y se expande al ritmo de los latidos del corazón. Esto se debe a las propiedades de este metal raro. A temperatura ambiente, permanece líquido y moja fácilmente la mayoría de los materiales. En nuestro experimento, sus propiedades humectantes disminuyen con el ácido y se restablecen con el dicromato potásico. En consecuencia, la gota de galio se expande y se contrae, atrapada en el tira y afloja entre estas sustancias químicas. Se trata de un corazón metálico pulsante, un espectáculo bastante inusual. La pulsación del galio tiene múltiples aplicaciones prácticas. Puede utilizarse para crear temporizadores químicos, microválvulas y minibombas que funcionan sin pilas. El galio también se utiliza mucho en medicina, electrónica e ingeniería eléctrica. La concentración media de galio en la corteza terrestre no supera el 0,002%, pero puede extraerse de fuentes minerales. Siga con nosotros para conocer una sustancia que no existía en nuestro planeta hasta que el ser humano la inventó. Helio 2. El helio 2 no existe en la naturaleza. Es un líquido creado por el ser humano en un intento de alcanzar el cero absoluto. Al someter helio líquido a temperaturas ultra bajas, los científicos observaron que cambiaba repentinamente de propiedades al alcanzar una temperatura de 2,17 Kelvin o inferior. Los cambios eran tan significativos que llamaron helio 2 al helio a estas temperaturas. Esta sustancia se comporta de forma muy inusual. Veamos cómo. La superfluidez es la propiedad de un líquido con viscosidad cero. Al ser superfluido, el helio 2 puede penetrar en cerámicas con poros de tan solo media micra de diámetro. Ningún otro material conocido puede hacerlo. Hay otros 2 experimentos que demuestran vívidamente este efecto. Si se vierte helio 2 en un vaso, llenándolo solo hasta la mitad, se verá una fina capa conocida como película rolling, que se arrastra por los lados del vaso antes de gotear hacia abajo. Por otra parte, si se sumerge un tubo capilar en un recipiente con helio 2, una fuente de este superfluido saldrá casi instantáneamente de la punta. El helio 2 es difícil de almacenar debido a su superfluidez. Constantemente intenta escapar de un recipiente sellado por las paredes y a través de los huecos más pequeños de la tapa. Esto debe tenerse en cuenta en las aplicaciones prácticas. El comportamiento del helio 2 a temperaturas ultra bajas es bastante intrigante, pero admitámoslo. Las propiedades inusuales no lo son tanto cuando se trata de condiciones tan extremas. ¿Por qué no volvemos al mundo real y echamos un vistazo, por ejemplo, al europio? Este costoso metal de tierras raras pertenece al grupo de los lantánidos. En general, comparte muchas características con sus compañeros lantánidos, pero tiene una propiedad muy distinta. A diferencia de sus parientes químicos, el europio forma fácilmente compuestos tanto divalentes como trivalentes, lo que significa que puede enlazarse con 2 o 3 átomos de sustancias diferentes. Esta característica única abre 2 prometedoras vías de aplicación para el europio.
europio. El europio divalente presenta una línea roja estable en su espectro de emisión como parte de cualquier compuesto. Esta propiedad es fundamental para desarrollar LED rojos orgánicos y fósforos basados en él. Esto allana el camino a la fotónica ecológica, en la que el dióxido de carbono atmosférico se utiliza para producir dispositivos emisores de luz. Dada la creciente preocupación de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, las tecnologías basadas en el europio divalente pueden ofrecer una solución oportuna. En cambio, el espectro de emisión del europio trivalente varía en función del compuesto que incorpora sus átomos. Esta propiedad dio lugar a una ingeniosa estrategia contra la falsificación de la moneda europea. Los billetes de la Unión Europea incorporan elementos de europio que brillan en un espectro específico. Replicar este resplandor exige una fórmula de pintura precisa que lo hace muy difícil. Así, el europio garantiza un alto nivel de protección contra la falsificación. Lo que vemos ahora desafía claramente nuestras experiencias cotidianas. Las zapatillas blancas permanecen limpias después de haber estado en un charco de barro y la Pepsi-Cola se desliza por una camisa blanca sin dejar rastro. Mientras tanto, los materiales de construcción, las herramientas y las piezas de los coches también permanecen limpios aunque estén expuestos a la suciedad y el aceite. Por increíble que parezca, no se trata de un truco de Photoshop, sino del resultado de aplicar un revestimiento hidrófobo. Los hidrófobos se refieren a sustancias con superficies no mojables. Los líquidos se apelmazan y no son absorbidos por estas superficies. Este fenómeno se conoce científicamente como efecto loto. Fíjese en una gota de agua sobre una hoja de loto. Adquiere forma esférica y rueda sin dejar rastro. Este efecto se debe a la estructura especial de la superficie de los hidrófobos. Tienen una capa de microcerdas que atrapa una bolsa de aire debajo de la gota. En el caso del loto, esta función la realizan pelos ultrafinos, mientras que los materiales artificiales la logran mediante texturas de nivel micrométrico. Las investigaciones revelan que las superficies hidrófobas más eficaces son las protuberancias de tamaño micrométrico con protuberancias de tamaño nanométrico. Estos materiales se clasifican como superhidrófobos. Este tipo de material es exactamente lo que mantiene impecables las superficies que ves ahora mismo. Ahora que hemos visto cómo la suciedad no mancha, es hora de explorar el fenómeno del hielo caliente. Sigamos rompiendo estereotipos. Estamos acostumbrados a que el hielo sea frío. Sin embargo, estás a punto de ver uno que puede calentarte. Si quieres, incluso puedes crear una escultura de hielo de Papá Noel en verano. Lo que lo hace posible es la solución sobresaturada de acetato de sodio utilizada en lugar de agua. Un pequeño cristal introducido en la solución a temperatura ambiente desencadena la cristalización, formando así algo parecido a un cubito de hielo. Este proceso produce calor, haciendo que el hielo se caliente. Este efecto se utiliza en la fabricación de los populares calentadores de manos, así que la próxima vez que necesites un calentamiento rápido, utiliza el hielo. Aunque el hielo caliente puede calentar al conductor de un coche, por desgracia no se puede utilizar para hacer un parabrisas. Para eso, se necesitan vidrios de coche robustos que no se rompan en pedazos durante un choque. En algunos casos, se necesita incluso algo más, concretamente, vidrios a prueba de balas. Los cristales antibalas que vemos en las películas son más que ficción y sirven para proteger a las personas en la vida real. Sin embargo, hay un detalle importante. El objetivo permanece pasivo y no puede contraatacar con disparos. Puede parecer que nada puede cambiar esto, pero en realidad hay una solución. A continuación verá cómo funciona un cristal antibalas unidireccional, demostrado por un empleado de la empresa israelí BP Developments. Una bala de un M16 no consiguió atravesar el cristal de 5 centímetros de grosor desde el exterior. Sin embargo, la cara interior permaneció completamente indemne. Sin embargo, cuando se dispara desde el interior, las balas lo atraviesan sin esfuerzo. En particular, los fragmentos del exterior vuelan hacia el atacante, mejorando la eficacia del fuego de retorno. La capa exterior de este cristal consiste en acrílico duro y quebradizo. Le siguen finas capas de carbonato
resistente a las balas con una capa adhesiva de poliuretano fino transparente que ayuda a absorber la energía de la bala. Cuando el disparo procede del interior, no se gasta energía en empujar los duros fragmentos hacia el interior. En su lugar, la bala simplemente fuerza la capa dura hacia el exterior y vuela junto con los fragmentos hacia el enemigo. En capítulos anteriores has conocido algunas sustancias intrigantes con propiedades físicas fascinantes. Ahora vamos a profundizar en algo diferente. Una sustancia que altera, no la suya, sino nuestros rasgos físicos aparentemente constantes, en concreto, el tono de nuestra voz. Siga observando para ver cómo cambia la voz de una persona. Muchos de nosotros probablemente recordamos de la infancia cómo nuestra voz se vuelve chirriante cuando inhalamos helio de un globo de fiesta. Sin embargo, lo que verás ahora es en realidad lo contrario. Observe atentamente cómo una mujer inhala un determinado gas que inmediatamente hace más grave su voz. Lo mismo ocurre cuando un hombre inhala el gas. Sus tonos vuelven a la normalidad al inhalar aire normal. Esto indica que las estructuras vocales no han cambiado. Entonces, ¿por qué se altera la voz? La razón reside en las propiedades físicas únicas del hexafluoruro de azufre. Este fue el gas utilizado en el experimento. Tiene una densidad muy alta y es 5 veces más pesado que el aire, lo que hace que las cuerdas vocales, acostumbradas al aire normal, produzcan un sonido más grave y profundo. Hay otro experimento impresionante que demuestra su alta densidad. Si se llena un acuario vacío con hexafluoruro de azufre y se coloca en él un barco ligero, flotaría sobre olas invisibles. Una escena así no dejaría de asombrar a nadie. Ya has visto el comportamiento inusual de algunas sustancias con propiedades físicas únicas. Sin embargo, incluso los objetos fabricados con materiales conocidos y aparentemente ordinarios pueden actuar de forma bastante peculiar. Veamos ahora un juguete fascinante, la piedra celta. Como sugiere su nombre, la piedra celta tiene su origen de un antiguo artefacto descubierto por primera vez en los enterramientos celtas. Para nuestra demostración, utilizaremos una réplica moderna, una versión comercial de este artículo. Si se hace girar la piedra celta en el sentido contrario a las agujas del reloj, simplemente gira durante un rato y luego se detiene gradualmente. En resumen, nada fuera de lo común. La verdadera magia se despliega al girarla en el sentido de las agujas del reloj. La piedra empieza a tambalearse y luego invierte el sentido de giro. Esto parece totalmente contrario a la intuición, ya que nada la detiene ni la impulsa a girar en sentido contrario. ¿Se trata de otro efecto cuántico? En este caso, no. El movimiento de la piedra celta sigue estrictamente las leyes de la mecánica clásica. El secreto reside en su distribución asimétrica de la masa y en su inestabilidad a lo largo de los ejes de rotación longitudinal y transversal. Uno solo puede preguntarse cómo se les ocurrió a los antiguos celtas un juguete tan ingenioso. Permanece atento para descubrir aún más misterios. El gumbuck es esencialmente un roly-poly matemático u objeto que se endereza solo. Siempre encuentra el equilibrio independientemente de cómo se incline. El gumbuck no nació en el laboratorio, sino en la mente. La cuestión es que no se han encontrado objetos semejantes en la naturaleza. Su forma es el resultado de resolver un problema topológico muy complejo. Durante mucho tiempo se creyó que no podía existir un objeto convexo homogéneo con un punto de equilibrio estable y otro inestable. En otras palabras, se creía que un objeto convexo que siempre volviera al equilibrio debía contener cavidades o inserciones de material más pesado. Un ejemplo muy conocido es el tradicional juguete roly-poly. La parte inferior de este juguete tiene un inserto pesado, de modo que cuando se inclina, su centro de gravedad nunca cruza el punto de apoyo. Como resultado, la fuerza gravitatoria siempre hace que el juguete se mantenga en pie. Aquí todo está claro, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se puede hacer un juguete roly-poly de un solo material sin inserciones ni huecos? El matemático ruso Vladimir Arnold fue el primero en proponer que tales objetos podían existir. La solución la encontraron los matemáticos húngaros Gábor Domokos y Péter Várkonyi. Tras 10 años de investigación,
Demostraron incluso que podría haber múltiples soluciones a este problema. También dieron con la forma que se ve en la pantalla. Por ahora, solo existe un tipo físico del Gumball. No se han propuesto otras formas. Fabricar un juguete así es todo un reto, ya que requiere una precisión de procesamiento de aproximadamente 1/10 de milímetro. Por supuesto, todo en el mundo real sigue estrictamente las leyes de la física y la naturaleza. Los materiales fascinantes desafían nuestros estereotipos sobre el mundo que nos rodea. Nos enseñan a abrazar las partes de la realidad que van más allá de nuestra experiencia, recordándonos que el universo es más rico y misterioso de lo que podríamos pensar.